¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente en este curso de Teología para Agentes Pastorales, abierto a todas las personas que quieran escucharnos y participar de este curso. Hoy estamos comenzando ya la sexta clase de las 10 de esta primera gran sesión de cursos. El tema de hoy, como ya habíamos anunciado, es el misterio pascual, o sea, la muerte y resurrección de Cristo. Hemos hablado de Dios, de la Trinidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hablamos de la encarnación, hablamos de también cómo se da el seguimiento nuestro en la vida de Cristo. Y ahora entonces vamos a ver un momento particular de la vida de Cristo, que es su muerte y resurrección, es la salvación en su momento culminante, porque Jesús nos salva con toda su vida, pero llega un momento culminante, especial, extremo, que es la muerte y resurrección y el envío del Espíritu Santo. Eso se llama el misterio pascual, el paso de la muerte a la vida y la celebración de la verdadera Pascua y eterna Pascua de Jesús, que es el paso de la esclavitud de la liberación nuestra, y eso es lo que nosotros hoy día vamos a conversar. Vamos a ver tres grandes puntos, los dos primeros como introductorios y después el misterio propiamente. Vamos a recorrer el misterio que va del Jueves Santo al día de resurrección y a Pentecostés. Sería como la parte más histórica, pero teológicamente fundamental. Comencemos con el primero de los temas, que sería cómo se une, qué relación tiene este momento final de la vida de Jesús con todo el resto. Porque hay como dos cosas que a veces se dicen. En primer lugar, a veces se piensa que la vida de Cristo anterior, su mensaje, es como poco importante. Lo importante es que murió y resucitó. Eso, ahí nos salvó. Y como que lo anterior no tiene mucha importancia. Y otros piensan lo contrario, como que lo importante es el mensaje, lo que dijo, lo que nos anunció. Bueno, y la muerte lo mataron al final porque había sido un hombre muy justo y muy bueno. Ambos extremos y ambas situaciones no son correctas. No son correctas por una razón muy simple, porque la vida de Cristo y la muerte de Cristo están unidas. Es una sola vida de Cristo. Es toda la vida de Cristo. Es como nosotros. Nuestra vida es una y es completa. Nuestra vida vale desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural. Es toda la vida. Así también la vida de Cristo es salvífica y nos salva precisamente a través de toda su vida. Por lo tanto, está unida a su vida. Y uno tiene que decir fundamentalmente en este tema que estamos conversando de que la encarnación y la vida de Cristo es muy importante y llega a su momento culminante en la muerte y resurrección. Pero todo está unido. La muerte y resurrección puede darse porque se encarnó. Y la muerte y resurrección tiene que ver con el mensaje que dijo. Y el mensaje tiene valor y tiene fuerza porque llega al momento culminante donde lo cumple con su propia vida en la muerte y resurrección. Y ese mensaje y esa muerte y resurrección tienen que ver con su acto primero de la encarnación. Por lo tanto, es toda una vida completa. Es la vida entera de Cristo la que nos salva. Entonces, la primera gran idea es que la vida de Cristo con su muerte y resurrección, toda es salvífica, nos salva, es importante para nosotros, vino a salvarnos. Y eso es lo que tenemos que conversar hoy día. Cómo esa vida que llega a ese momento culminante nos salva. Hoy nos vamos a referir específicamente al momento final, pero tenemos que tener presente que es el momento final que resume lo que ha sido toda su vida, que tiene que ver y está incluido su encarnación, está incluido su mensaje, está incluido su tiempo de vida oculta, donde era un simple miembro de la comunidad y nadie sabía que tenía un mensaje y una misión especial. Todo eso es importante y tiene su culminación en la muerte y resurrección. Y por lo tanto está incluido, aunque hoy día veremos solo ese final, pero está incluido. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que tener presente es que la vida de Cristo es muy importante porque nos salva a nosotros. Es la vida del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. Se encarnó por nuestra salvación. En el credo decimos siempre el Hijo de Dios, creo en Jesucristo, que se hizo hombre para nuestra salvación. Se encarnó y se hizo hombre y vivió como ser humano durante 30 años para nuestra salvación. Todo lo que hace Jesús es para nosotros. Eso está dicho en distintos momentos. Por ejemplo, Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por mucho. O San Pablo dice, Él se encarnó por nosotros. Jesucristo ha sido enviado por el Padre para nuestra salvación. Siempre es
para nosotros. Entonces, lo que hoy día queremos ver es cómo eso que Jesús ha hecho de venir por nosotros se cumple y cómo se puede todavía describir mejor y ver los distintos significados de la muerte y resurrección como momento final de toda esta vida que es para nosotros, por nuestra salvación. Si resumimos la vida de Cristo ahora, en este primer momento de estar mirando la unidad de Cristo salvífica, vemos que lo primero que hace el Hijo de Dios, siendo de condición divina, lo dice la carta a los Filipenses en el capítulo 2, lo primero que hace es el Hijo de Dios, que siendo de condición divina, renuncia, se despoja, como que de alguna manera se desprende de su condición divina para hacerse hombre. Eso lo vimos ya en las clases anteriores. Se hace hombre, se abaja y vive humanamente, modestamente. No solamente se hace hombre, sino que se hace un hombre humilde y pobre. Y no solamente humilde y pobre, sino que además dedica su vida a entregarse por los demás y finalmente entrega su vida en la muerte de la cruz. Entonces, Jesús lo que ha hecho es abajarse, venir a nosotros. O sea, es desprenderse de su condición divina para venir a nosotros. O sea, este misterio pascual, esta muerte y resurrección están bajo este criterio de fondo que es abajarse, de venir, de desprenderse de donde está para venir a donde los pecadores. Uno lo podría decir en las parábolas de Jesús, es como el pastor que se aleja a buscar la oveja que estaba perdida. Va al monte a buscar a la oveja que estaba perdida. Es el que se abaja a venir a buscar. O como aquel hombre que ve a un hombre, aquel samaritano que ve a un hombre tendido y se acerca al que está enfermo o está herido. Se va hacia él. O sea, aquí el punto más importante es el primero siempre, de que va hacia el que está muerto, va hacia el que está caído, va hacia el que está destruido. O sea, es un abajamiento de ir hacia el pecador y hacia el que está moribundo. Es un acercamiento de misericordia. Por eso es un acto de misericordia profundo de Jesús en medio de nosotros. Eso es lo primero. Ahora, al venir, lo que hace Jesús es predicar un mensaje que es central, que es la predicación sobre el reinado de Dios. Que Dios anuncia que va a actuar misericordiosamente, perdonando los pecados, llevando a la salvación, salvándonos de todo. O sea, lo que hace Jesús es propiamente abajarse y venir, pero trae un mensaje muy profundo, muy verdadero que se llama el reino de Dios, que es que Dios ha tenido misericordia, que el Padre tiene misericordia, que el Padre perdona, pero establece también la justicia, la paz, el shalom que le llamaban, es decir, la armonía de todos los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Es Dios que viene al mundo, es Dios que viene a salvar al mundo. O sea, no solo viene, sino que viene con una salvación, con un amor grande, con un cambio en la vida. Eso es la predicación del reinado de Dios, que Dios ha venido a cambiar la sociedad, a cambiar el mundo y a hacer de este mundo un lugar donde nos comportamos como hermanos entre nosotros, porque nos comportamos como hijos de Dios y estamos siempre junto al Señor y viviendo como hijos. Entonces, Dios viene, pero viene con un mensaje profundo que es de renovación, y de renovación a partir de la misericordia de Dios y de que Dios establece una justicia y un orden nuevo donde todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos. Y ese mensaje y ese acto de abajamiento tiene su momento culminante en la muerte y resurrección, como la hora donde Dios justamente actúa definitivamente. Entonces es como la culminación de este mensaje y de este abajamiento del Hijo. Viene el mundo del Señor y viene para hacer su acto definitivo, que es como la llegada definitiva del reino de Dios, que establece justamente lo que Jesús ha anunciado, y ese gesto inicial queda establecido definitivamente con la muerte y resurrección de Cristo, que en síntesis, lo vamos a desarrollar ahora, es que nos da una vida nueva y renueva esta vida. Nos perdona los pecados, nos envía su Espíritu Santo y nos da una vida nueva para que podamos vivir auténticamente como hijos de Dios. O sea, no solamente nos anuncia, no solamente nos dice lo que va a hacer, sino que definitivamente lo hace con su propia vida y queda para nosotros renovada la historia. Y por eso que después de la resurrección de Cristo, la historia ha cambiado. Claro,
se dice antes de Cristo y después de Cristo, pero es más que simplemente un tema de historia, es para decir realmente ha cambiado la historia. Eso es el misterio pascual que ahora tenemos que ver, que ha venido una renovación definitiva, escatológica se dice, o sea, definitiva y universal de Dios que ahora reina en el mundo. Esta es la unidad de la vida de Cristo que culmina en el misterio pascual que estamos viendo ahora. Bueno, un segundo punto entonces, profundizando ahora, es qué sentido tiene. ¿Cuál es el sentido realmente teológico más profundo de esta acción de Cristo? ¿Por qué es salvadora la acción de Cristo? ¿Por qué nos salva? ¿Por qué su acción, por qué su muerte y resurrección produce en nosotros salvación? Por varias razones. Uno podría decir que hay 5 fundamentales, pudiendo haber más, pero dividámoslas en 5. En primer lugar, porque es un acto de amor misericordioso de Dios. O sea, Dios ha venido en su Hijo al mundo como un acto de amor. Esto nace de algo mucho anterior, y es que cuando Dios Padre decide crear el mundo, y quiere crear el mundo, y quiere que todas las personas existan, todos nosotros y cada uno de nosotros, quiere que nosotros existamos para siempre, después eternamente con Él en el cielo, ese acto de creación es un acto de amor. Pero un acto de amor en el sentido no solamente que nos crea por amor, sino que al crearnos por amor se compromete definitivamente con nosotros. Esta es la gracia de la creación. La creación, como cualquier padre o madre que genera un hijo, al generarlo no solamente dice, yo tengo un hijo y lo tiro al mundo. No, el tener un hijo implica necesariamente para los padres, consciente o inconscientemente, un compromiso para siempre con su hijo. Eso el padre no lo piensa, le da por obvio. Pero eso es lo que hace Dios cuando crea el mundo. Crea el mundo, crea a nosotros, pero se compromete para siempre con nosotros. Entonces, justamente porque se ha comprometido es que cuando nosotros hemos cometido un pecado, Él igual viene y viene a rescatarnos y viene a salvarnos y viene a anunciarnos su misericordia. Porque la encarnación y luego la muerte y resurrección son un acto de amor gratuito de Dios. Él viene porque quiere y porque nos ama. O sea, nos salva porque estamos bajo ese amor inmenso de Dios. Eso es lo primero, muy importante a tener presente siempre en este contexto, de que la salvación en primer lugar es un acto de amor de Dios y de amor gratuito de Dios. No por méritos nuestros, sino que porque Él quiere amarnos. Eso es lo primero. En segundo lugar, porque Jesús, cuando viene al mundo y se hace ser humano, se hace carne, se hace hombre, asume la humanidad y vive una auténtica humanidad, Él, al asumir la humanidad, de alguna manera se une a todos nosotros. Y Él es como de alguna manera la cabeza de todos nosotros. Entonces, Él, al vivir humanamente en absoluta fidelidad al Padre, con total amor al Padre y con total entrega por nosotros los demás y por todos los seres humanos, entonces es el modelo y es la recuperación de la verdadera humanidad. O sea, Jesús no solamente es un acto de amor de Dios Padre, que muestra todo su amor por nosotros, su preocupación por nosotros, sino que además es el modelo humano. Es el modelo humano que nos muestra cómo se es ser humano. Ese es el modelo. Cuando Pilato saca a Jesús al pretorio y dice ahí, después de haberlo azotado, dice, he aquí al hombre. En realidad él dice, aquí lo tienen, pero teológicamente quiere decir más que eso, porque Juan en el fondo lo que está diciendo, aquí está mostrando, este es el modelo para el hombre. El ser humano que está destruido, pero que está con la fuerza de la vida nueva de Dios. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo con su encarnación Jesús es, he aquí el nuevo modelo humano. Este es el verdadero Adán, dice San Pablo. El verdadero Adán en el sentido que es el verdadero cabeza de la humanidad, es el verdadero modelo de él dependen todo, él es el verdadero al que tenemos que seguir todo. Entonces, en segundo lugar, es teológicamente salvífica la humanidad, la encarnación y la muerte de Cristo, porque nos muestra cómo se vive humanamente. Por eso es que uno sigue a Jesús, porque ese modelo no es solamente un modelo externo al cual seguimos, sino que especialmente porque así debemos ser, porque eso es lo que nos desarrolla al máximo y eso es lo que nos hace ser auténticamente seres humanos. Entonces, en primer lugar, hay un amor de Dios expresado y con eso nos salva por su amor. En segundo lugar, nos muestra cómo ser verdaderamente humanos. Pero en tercer lugar, no solamente Jesús nos muestra cómo ser humanos, sino que
al haber asumido la humanidad, y Él es el Hijo de Dios, y el modelo de todos nosotros, y hemos sido todos creados en Cristo, Él entonces es el mediador entre Dios y los hombres. Al ser verdadero hombre, a todos los seres humanos nos lleva hasta Dios. Y al ser verdadero Dios, hace que Dios esté en medio de la vida humana. Entonces es el mediador, es el puente, es el auténtico sacerdote que media entre Dios y los hombres. En ese sentido, es un gran mediador. Los padres de la iglesia decían la siguiente preciosa frase, decían que Dios en Jesucristo se ha hecho lo que nosotros somos para que nosotros lleguemos a ser lo que Él es. O sea, Dios es el mediador porque viene a nosotros y nos devuelve al Padre. Si uno mira la creación, esto es lo más grande de todo, porque de alguna manera ya en la teología y de Santo Tomás y en las grandes teologías de la iglesia, toda la historia se transforma en que todo sale de Dios en la creación, viene al mundo y luego el mundo vuelve a Dios. Y eso se hace en Cristo, porque hemos sido creados en Cristo, Cristo viene a buscarnos, nos toma a nosotros y nos devuelve hacia Él. Entonces, en ese sentido es un mediador profundo, mediador entre Dios y los hombres y que nos lleva, instrumento que nos lleva hacia el Padre. En Él volvemos hacia el Padre. Por eso es Dios en su amor, modelo de hombre, mediador entre Dios y los hombres. En cuarto lugar, Él también porque de alguna manera nos sustituye. ¿En qué sentido? De lo que nosotros no podemos hacer, lo hace Él por nosotros. Nosotros no podíamos morir y resucitar, Él, o sea, solamente morir y no resucitar, ¿no? Entonces, Él muere y resucita por nosotros y con nosotros. Por eso que San Pablo dice, en Cristo hemos muerto, y si en Cristo hemos muerto, en Cristo resucitaremos, y en Él tenemos nueva vida. O sea, Él nos sustituye y hace que nosotros nos incorporemos a Él para que nosotros en Él podamos hacer lo que no éramos capaces de hacer. Eso es muy bonito y es muy profundo, porque en el fondo es como cuando alguien le dice a alguien, mira, un niño no puede hacer algo, alguien adulto le dice, ya, yo lo hago por ti. Lo hace por ti, pero es como si lo hubiera hecho él. Pero no solamente eso, sino que después ese aprende, le enseña para que finalmente lo haga. Jesús viene, lo hace por nosotros, vive auténticamente como nosotros, por nosotros, nos reemplaza en todo lo que nosotros no podemos hacer y luego nos incorpora a Él para que nosotros en Él sí logremos hacer lo que no habíamos podido hacer sin Él. O sea, eso es una cosa preciosa porque en el fondo hace lo que nosotros no podíamos hacer, lo hace Él, pero luego no nos deja fuera, sino que nos incorpora a Él para que vivamos en Él lo que solo no podíamos hacer. Lo que era imposible, por eso dice el texto bíblico de los sinópticos, ¿no? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que era imposible que nosotros hiciéramos, lo hizo Jesús por nosotros y nos incorporó a Él para que en Él ahora nosotros podamos amar como Él ama, podamos perdonar como Él perdona, podamos resucitar como Él fue resucitado, podamos vivir como Él vive, podamos ver como Él ve, podamos amar como Él ama. O sea, en Él vivimos y eso se llama de alguna manera nos ha incorporado en Él y nos hace vivir en Él, porque Él ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Por eso es salvífica su vida. Y finalmente, todo eso que ha hecho Jesús por nosotros no es simplemente automático. Y esto es muy importante porque alguno me estará diciendo y pensando, bueno, pero lo hizo todo por mí, bueno, y si yo no quiero. ¿Y en dónde está mi libertad? Aquí está, en el quinto punto. Está en que todo eso lo ha hecho Jesús. Jesús es el amor de Dios que viene. Jesús se hace hombre. Jesús media y me lleva, de alguna manera me toma y me reemplaza y me invita a hacer las cosas en Él. Pero todo eso supone el quinto punto, que yo lo acepte. Cada uno en su corazón tiene que aceptar esta salvación. La salvación, Dios murió por todos, pero todos tienen que aceptar eso. O sea, Dios hizo lo que tenía que hacer y ya nos renovó y ya nos salvó y ya nos amó y ya me dio por nosotros y ya nos sustituyó en todo. Y lo único que falta es que cada uno diga, yo quiero vivir esa vida. Yo acepto eso, porque Dios nos ha dejado una libertad profunda, una libertad para siempre. Y esa no la va a tocar jamás. Siempre va a ser y nos va a dejar en libertad. De tal manera que hasta el último instante nosotros tenemos que decirle sí a Dios. Y eso
Y si en el último instante hasta el final decimos no, 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 no hasta el final, eso se llama condenación finalmente, que es que uno no quiso acoger el camino de Dios. Por eso Dios pone todo su esfuerzo, muestra toda su cercanía, se hace el más humilde de todo, viene hasta lo más pequeño, nos da todas sus palabras, hace todo por nosotros, pero siempre diciendo, pero la última palabra la tendrás siempre tú, de acoger este llamado. Por eso que es una mediación, es una salvación que implica también nuestra aceptación. Esa aceptación se da muy simplemente de dos maneras unidas. Se da explícitamente con la fe, que uno dice, creo en Jesús y por lo tanto me asocio y empiezo a caminar con Él en las obras, en la Eucaristía, en la misa, en la vida, en el amor, en la entrega. O sea, yo creo en Dios, acepto esa salvación y empiezo a asociarme a Él. E implícitamente las personas que no han podido conocer a Cristo o que no han tenido un buen misionero que les anunciara auténticamente Cristo, entonces o que no lo conocen o que no lo pueden aceptar por su sustrato cultural y no lo ven como el Hijo de Dios, pero lo acogen en el corazón, desde el amor y desde la verdad que viven. Es decir, cada uno en su corazón, cuando nace a la vida y cuando es consciente y cuando empieza a vivir, uno opta en el fondo del corazón, movido por ese Espíritu Santo que nos mandó Dios, aunque no lo sepamos, uno opta por hacer el bien, por ser buena persona, por buscar la verdad, por buscar el amor. Y eso es una respuesta implícita, pero es una respuesta a esa salvación. Entonces, todos nosotros hemos sido salvados por Cristo y solamente nos falta aceptar eso y vivir de acuerdo a eso. Lo que sería en el fondo creer en Jesús y empezar a vivir como Él me pide que viva, a vivir en Él en el fondo, vivir en esa mediación. Esto es entonces el sentido teológico de la salvación que nos ha venido a nosotros. La vida entera de Cristo es salvífica y es salvífica porque produce de esa manera este amor, esta humanidad que nos reemplaza, que nos sustituye, que media entre nosotros y que nos invita a seguirlo. Y cuando uno lo sigue, ha acogido esa salvación. Este es el sentido teológico que estamos viendo. Y eso tiene su momento culminante, y este es el tercer punto más extenso, es el momento culminante en el misterio pascual, vale decir, en la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que se llama los 3 días de la Semana Santa, ¿no es cierto? El Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de resurrección. Pero si uno lo mira bien, la liturgia lo ha puesto así en 3 días como así fue, pero si uno lo mira bien, en realidad uno tiene que decir que tiene como 4 momentos teológicos, que es la pasión de Cristo, luego la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el envío del Espíritu Santo. Eso es el misterio pascual. La pasión, muerte, resurrección y envío del Espíritu Santo. Entonces vamos a estudiar ahora, en los siguientes minutos, los 4 momentos y los aspectos que tienen esos 4 momentos, porque esos 4 momentos desarrollan esta salvación que acabo de decir y desarrollan de alguna manera en 4 días, podríamos decir, desarrollan toda la vida de Cristo, como que la sintetizan, y estos 5 elementos de salvífico están allí presentes en muchos aspectos. Entonces, si los recorremos como una especie de recorrido histórico, nos vamos a ir dando cuenta lo hermoso, lo grande, lo misterioso, pero también lo profundo que es esta salvación de Cristo y nuestra incorporación en esa. En primer lugar está el momento de la pasión, que es, podríamos decir, desde el Jueves Santo, donde Jesús hace la última cena y toda la agonía hasta la crucifixión. Si ustedes se fijan un poco, Jesús comienza este momento de pasión de Semana Santa con la Eucaristía, con la última cena, diríamos. ¿Por qué? Porque en esa última cena Él deja en un sacramento, en un signo visible que podamos repetir el significado más profundo de lo que viene. La última cena es una cena de despedida, pero también es una cena significativa y es una cena que nos deja un mensaje y un recuerdo, pero también un gesto para repetir, en el sentido de que de alguna manera dice, lo que viene ahora es tan misterioso, tan profundo, tan lleno de significado, que quiero dejar un gesto que ustedes repetirán toda la vida para recordar el significado más profundo. Y por eso, en el momento de la cena, Él toma el pan y dice, esto es mi cuerpo entregado. Y luego toma el vino y dice, esta es mi sangre
derramada. O sea, está diciendo que ese pan y ese vino serán entonces, luego de su muerte, su cuerpo y su sangre, es decir, un recuerdo, pero también una presencia de su muerte salvadora. Y por lo tanto, lo que está diciendo es que su muerte no es simplemente que murió, ni es simplemente que lo mataron, sino que es una entrega por nosotros. O sea, la Eucaristía lo que está diciendo, mire, la muerte y resurrección es una entrega. Fíjese que dice mi cuerpo, porque no dice esto es mi cuerpo, sino que es mi cuerpo entregado. Y no dice esta es mi sangre, sino que es mi sangre derramada. La entrega y el derramamiento de la sangre, está diciendo, es la donación. Es como cuando uno da vuelta un cáliz, que se derrame todo. Es como la entrega de todo. Cuando uno, si uno dice, es la abundancia, ¿no? Yo aquí les derramo todo, les regalo todo, les doy todo mi corazón. Lo había expresado un poquito antes aquella mujer que hizo un gesto precioso, valiosísimo, que derramó todo el perfume en el rostro y en los pies de Cristo, como diciendo, aquí yo te doy todo. Entonces lo que está diciendo Jesús es que la pasión es mi entrega total. Aquí yo no me dejo nada. Por eso derramo toda la sangre. Por eso parto todo el cuerpo. Y eso está simbolizado en la Eucaristía de estar separado cuerpo y sangre, como diciendo derramado, entregado totalmente. Y eso tiene un sentido muy profundo, porque juntamente esa entrega y ese derramamiento de amor total, que es lo central, lo absolutamente central en la Eucaristía y en la pasión, esa entrega radical de Jesús está enmarcada en la celebración de la Pascua judía, y la celebración de la Pascua judía también tenía un significado muy importante. Entonces, si Jesús lo hace en ese día, es porque está también recordando ese gesto y le está dando un nuevo valor y significación a ese gesto. En la Pascua judía lo que se celebraba era cuando Dios había visto al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Dios viene a buscar al pueblo, libera al pueblo, lo saca de Egipto, lo hace cruzar el Mar Rojo y lo libera y le da una tierra prometida. O sea, es un acto de salvación, un acto de liberación y un acto de amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Eso es lo que se celebraba en la Pascua judía. Y celebraban también que en ese acto de liberación Dios dice, yo hago una alianza con usted y me comprometo para siempre. Y esa alianza, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, cuando Jesús hace su última cena y su muerte justamente en ese día, lo que está diciendo, esta es, y lo dice, esta es mi sangre de la nueva alianza o de la alianza verdadera. Es decir, recuerda ese momento. Y entonces, esta muerte de Jesús, que es una entrega total, que es un amor total, lo que está diciendo es, esta es la nueva alianza. Yo en este gesto lo que estoy diciendo es que yo libero a todos. Los libero del pecado, los libero de todas las esclavitudes y los libero para siempre. Lo que está diciendo Jesús, miren, yo con la muerte lo que estoy haciendo es liberarlos del pecado, borrar sus pecados, liberarlos para siempre, porque hago una alianza de amor, una alianza que es definitiva, una alianza que no se borra más. O sea, es un compromiso de Dios con ustedes para siempre y un compromiso ojalá de ustedes conmigo para siempre, dejándonos siempre la libertad de acoger esa alianza. Es una alianza que libera, una alianza que compromete, una alianza que nos dice Jesús, y ustedes van a ser mi pueblo para siempre, y yo seré su Dios para siempre. Es decir, lo que hace Jesús es decir, esto es definitivo, esto es para siempre, yo muero por ustedes para siempre, les doy totalmente mi amor para siempre, y es definitivo, y es total, y es absoluto. O sea, todos los gestos que aparecen allí tienen que ver con la totalidad. Todos los gestos tienen que ver con la derramarse completamente. Todo esto está diciendo en el fondo que Dios se entrega totalmente por nosotros, es todo. Todo está enmarcado en la totalidad. Todo está enmarcado en la entrega absoluta. Todo está enmarcado en que yo no me guardo nada para mí. Por eso que después Juan lo dirá, mire, le enterraron la lanza y salió esta sangre y agua, o sea, botó toda su sangre. Todos los gestos y todas las cosas que los sinópticos recuerdan tienen que ver con totalidad, con entrega absoluta, con derramar hasta la última gota, entregar hasta el último trozo de perfume, todo. Entonces, esto es lo central de la pasión. Nunca piensen que lo central de la pasión es el sufrimiento, el dolor. Sufrió mucho, ya no quiero ver a alguien que lo crucifique. Pocos
suplicios han habido en la historia de la humanidad más crueles que la crucifixión. Porque la crucifixión empezaba con los azotes, que eran tremendamente crueles porque desgarraban a la persona, y luego lo crucificaban, que era un escarnio público tremendo, porque era crucificado, amarrado y clavado, pero es morirse de a poco en una cruz. O sea, es tremendamente doloroso, es tremendamente dramático. Pero así todo, no es el sufrimiento lo central, porque uno podría encontrar otros hombres y mujeres a lo largo de la historia que han sufrido más que Jesús. Habrán sufrido más o menos los que los quemaban, por ejemplo, o a los que los tiraban aceite caliente, o otro tipo de suplicios que se han encontrado en tantas culturas. Uno podría decir, bueno, han sufrido tanto o más que Jesús. No es el sufrimiento en sí mismo, la cantidad de dolor, lo que marca la pasión de Cristo. Lo que marca es que en ese dolor, que es muy grande, lo que se muestra es el máximo de amor. Este es el punto. Es el amor mostrado que se expresa precisamente en que fue capaz de sufrir por nosotros. Pero no es el sufrimiento en sí lo que vale, sino el amor expresado que se prueba justamente al ser capaz de sufrir de esa manera con nosotros. Entonces, siempre entre el amor y el sufrimiento el límite es borroso, ¿no? Ustedes lo saben muy bien, todo el mundo lo sabe. Entre amor y sufrimiento están siempre unidos de alguna manera, y el límite no es tan claro entre lo que es amor y sufrimiento. Están muy juntos ambas cosas. Y en Jesús se da especialmente eso. Y entonces el punto que está aquí es que en ese sufrimiento, en ese amor, se muestra un grandísimo amor. Y todo lo que está tratando de mostrar es que Dios se da totalmente por nosotros. No se guarda nada para sí con tal de salvarnos, con tal de venir a mostrarnos su reino, con tal de llevarnos a su patria. Y entonces, en ese sentido, tenemos acá el punto neurálgico de la pasión, que es el amor de Dios. Y en segundo lugar, lo que está allí es que Jesús, en esa condición tan frágil, tan dolorosa, tan terrible, Jesús muestra una confianza ilimitada en su Padre, se entrega completamente al Padre y en la cruz reza, le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O después dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es un salmo que dice, aparentemente parece que estuviera abandonado por Dios, pero finalmente el salmo termina diciendo: pero yo sé que Dios no va a abandonar a su justo, no me va a abandonar. Es un salmo de confianza. O sea, todo lo que hace Jesús en la cruz, además de mostrar su amor inmenso a nosotros, es su total confianza en el Padre. Ya vimos la clase anterior que Jesús, como verdadero hombre, confiaba en el Padre, sabía, pero no podía saber lo que iba a pasar mañana, no tenía visión de futuro como nosotros tampoco la tenemos, porque eso es propio de un ser humano, pero sí tenía absoluta confianza. A él le bastaba la confianza. Él sabía que su Padre no lo iba a abandonar, y no lo abandonó porque lo resucitó. Pero es un acto de confianza. Entonces, aquí tenemos en la pasión esos dos elementos muy neurálgicos, que son el amor mostrado a través del sufrimiento, un amor que se entrega total, y tenemos que en ese sufrimiento también no solo muestra amor total, sino que muestra una plena confianza. Siempre, ustedes lo saben igual que yo, que los sufrimientos, los dolores, los problemas de la vida ponen en crisis muchas veces la fe. La fe siempre puede entrar en crisis cuando uno tiene un sufrimiento. Entonces aquí Jesús nos muestra que Él, a pesar del sufrimiento y en el sufrimiento, fue capaz de sobreponerse a esa crisis y confiar, hacer un acto de confianza. Nunca es fácil, sobre ese tema volveremos en otra oportunidad, nunca es fácil ese momento, pero Jesús nos muestra que aún allí uno puede y debe hacer ese acto de confianza total en Jesús. Y porque Jesús asumió nuestra debilidad, y eso es lo tercero de la pasión, nos muestra que también Él, como Hijo de Dios, asumió toda nuestra fragilidad, que es humana, asumió toda la fragilidad, que es la muerte, y asumió todos los problemas propios de la vida humana. Por eso que la pasión de alguna manera nos quiere decir: Jesús, cuando se hace hombre, no se ahorra ningún problema humano, vive todos los problemas humanos, y también el del sufrimiento, y también el de la muerte, y también de alguna manera esa situación del abandono, de parece que no resulta nada, porque Jesús de alguna manera sufrió también el rechazo del pueblo y el de que nadie creía en él finalmente, y de que lo abandonaron.
y finalmente muere solo en la cruz. Entonces, tiene ahí un acto de confianza importantísimo, porque es en medio de todos los sufrimientos humanos, que sufre todas las cosas que nosotros sufrimos, Él mantiene su confianza y mantiene su amor. En el fondo, Jesús en la cruz estaba prácticamente solo. Estaba María, su madre, estaban las 3 mujeres que lo acompañaron hasta el final, y Juan, el discípulo amado. El resto de los discípulos lo abandonaron, y el resto de la gente que había creído en él lo crucificaron, y otra gente desapareció. De tal manera que en el fondo el final de la vida de Jesús es una sensación de abandono, es una sensación de haber sido fracasado. Eso es lo que vería cualquier persona humana. Cualquiera de nosotros tiene que ver en eso, decir, realmente todo lo que Jesús predicó no resultó. Luego de su resurrección por la obra del Espíritu, ha aumentado a los creyentes y ahora estamos en todo el mundo. Pero en el momento de la muerte de Cristo uno mira y dice, en Jesús experimentó no solamente el sufrimiento, no solamente la fragilidad humana, sino que también el fracaso humano en una obra, porque quedó un grupito reducidísimo de los fieles a Él. Entonces, lo que ahí muestra es que la pasión de Cristo muestra estos 3 elementos que son tremendamente importantes para comprender este misterio, que es su inmenso amor hasta la última gota de su sangre, probado porque en el sufrimiento Él no perdió su amor, y que en medio de ese dolor y esa fragilidad y de los fracasos más grandes y de la absoluta indefensión, Jesús mantuvo su total confianza en Dios. Es un muy buen ejemplo, pero también muestra con eso cómo es un verdadero ser humano. Ese es el primer momento, que es la pasión. Luego viene el segundo momento, que es la muerte, porque la pasión termina con la muerte. La muerte es el acto final de la pasión, pero también tiene todo un momento, porque Jesús en el credo dice, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. O sea, estuvo 3 días muerto. 3 días que en el fondo son contados en nuestros modos como un día y medio, pero en el fondo es porque estuvo el viernes, el sábado y el domingo. Así se contaba en la antigüedad, por eso son 3 días. El viernes que murió, un día, estuvo el sábado muerto 2 días, y como resucita el domingo, tercer día. Para nosotros es un día y medio, pero en realidad son 3 días en esa forma de contar. Pero al fin y al cabo son 30 y tantas horas que estuvo muerto. Y un muerto está muerto. Entonces, este es el punto, que también ese momento de la muerte es muy importante porque tiene un valor salvífico. Tiene varios elementos. El primero de todo es que Jesús termina su vida con la muerte. Y la muerte es un misterio que para nosotros siempre nos atormenta, porque nadie ha muerto, sino que estamos todos vivos. Y los muertos no pueden volver a decirnos cómo es la muerte, ni qué pasa después de la muerte. Nosotros creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna, creemos en todo, pero nadie puede decir yo he visto un muerto, porque no lo hemos visto. Entonces, lo que está pasando es que nosotros, en la muerte siempre es un misterio. Entonces, por más que tengamos fe y que nos ilumina enormemente, nadie se atormente porque tenga miedo a la muerte. Porque es lo propio del ser humano. Es lo propio del ser humano tenerle miedo a la muerte. Es lo propio del ser humano estar temeroso ante la muerte. Es lo propio del ser humano enfrentar un misterio de algo realmente desconocido como es la muerte. La muerte es algo desconocido. Nadie puede decir yo sé lo que es la muerte. Conocemos muertos. Se nos han muerto personas cercanas. Pero lo que es la muerte finalmente no la sabe nadie más que los muertos. Entonces, en ese sentido, Jesús, en primer lugar, experimenta también, como ser humano, lo que es la muerte. Y por lo tanto también, de alguna manera, le da un valor a esa muerte como un acto de confianza. Porque justamente, como él había confiado completamente al Padre, entonces cuando se enfrenta a la muerte, él se enfrenta a la muerte, y ese es como el segundo elemento, se enfrenta a la muerte con confianza. Porque cuando uno se muere, ya no puede hacer nada más. ¿Se han fijado? El muerto, mientras estoy vivo, aunque esté enfermo, aunque esté agonizando, yo puedo todavía rezar, en la medida que tenga alguna conciencia. Yo puedo pedir, yo puedo añorar, todo lo puedo hacer, pero el día en que me muero, ya no puedo hacer nada, porque no me puedo mover ni pensar, estoy muerto. Otra cosa es lo que pasa con la vida eterna, eso es verdad, es lo que viene después, pero el que muere, el cadáver, no puede hacer nada, excepto confiar en que Dios lo va a resucitar, confiar en que hay una vida eterna, confiar en que su vida continúa. Cuando uno va a morir, lo único que puede hacer es confiar.
Y eso es lo que hace Jesús, confiar. Y por eso vive en la muerte, por eso asume la muerte, porque con eso redime la muerte, es la confianza, es la plena esperanza. La muerte es el momento de la esperanza, porque ahí yo solamente puedo esperar en que Dios me va a resucitar. Y eso es lo que hace Jesús. Y eso es el descenso a los infiernos. Por eso dice, descendió a los infiernos. Descender a los infiernos no quiere decir probablemente ir a donde el demonio, porque infierno tiene mucho significado y un significado popular, común, es que es el lugar del condenado, lugar del demonio. Pero en realidad en el credo y cuando rezamos descendió a los infiernos, quiere decir descendió al lugar de los muertos. Que eso le llamaban infierno también. O sea, quiere decir, ¿y qué quiere decir descendió? Porque no es que descendió abajo, porque en realidad no es abajo ni arriba. Lo que quiere decir eso es murió y estuvo bien muerto. Estuvo realmente muerto. O sea, Jesús experimentó la muerte. Y la muerte se experimenta con ese momento de dolor, de que viene algo misterioso, pero también se experimenta como acto de confianza, en que yo muerto y ya al morir tengo que solamente confiar en Dios. Y en tercer lugar, y que esto también es muy importante, aunque es muy misterioso, es cuando Jesús está 3 días muertos, en el sentido judío, o día y medio muerto, de viernes a domingo, lo que hace es estar con el resto de los muertos. Es de alguna manera hacerse el último de todo. Y en el lugar de los muertos y como muerto, Jesús, por eso está 3 días muerto, no es que muere y resucita al tiro, sino que está muerto misteriosamente, pero ahí se encuentra con todos los pecadores, con todos los muertos anteriores que él y todos los muertos posteriores. De alguna manera misteriosa vive la condición de muerto. Entonces, todo ser humano puede ver a Jesús y decir, ese hombre que era el Hijo de Dios asumió mi vida total y por mí ha venido hasta esta condición. Eso es lo grande, ¿no? Porque uno ve a Jesús y lo ve predicando y dice, vino, pero y nos predicó. Pero después lo vemos que además sufrió y además murió y además estuvo muerto 3 días. Entonces, lo que ahí uno experimenta y tiene que ver es que ese Jesús, ese Hijo de Dios, ¿cómo será su amor que ha venido al mundo y ha llegado hasta el extremo de estar muerto por mí, para que yo me acerque a él? Eso es un punto muy importante. Y el último punto que también es muy importante acá es que en ese lugar, de alguna manera, como Jesús se hace tan el último, hay un autor que se llama von Balthasar que reflexiona mucho sobre esto de una manera muy bonita y dice ahí que Jesús, cuando llega muerto, crucificado, muerto y llega al infierno, al lugar de los muertos, en el fondo toda persona dirá, en realidad Jesús es tan humilde, tan pequeño, tan frágil, se ha hecho lo más último que nadie le puede tener miedo. Y incluso todos los muertos pueden acercarse a él. Bueno, es una manera de decir una cosa que en el fondo nosotros tenemos que saber, y es que Jesús se hace tan pequeño, tan frágil y padece todas las condiciones humanas hasta la última, precisamente para que nadie le tenga miedo, para que todos nos acerquemos, para que de alguna manera, dice él, le tengamos misericordia a nosotros, él digamos, pobre, ¿cómo? Y yo me acerco a él. O sea, Jesús se ha hecho lo más pequeño para que todos nos acerquemos. También por eso se hizo niño y se dice niño pobre, porque a un niño recién nacido, pobremente, no hay nadie que le tenga miedo y todos se pueden acercar a él y acariciarlo. Así es Jesús, se hace lo más frágil hasta lo último para que nadie le tenga miedo y todos se puedan acercar y todos se conviertan. En el fondo ese es el punto, ¿no? Se hace lo más pequeño para que nosotros podamos acercarnos a él. Ese es el valor de la muerte y eso también tiene un valor para nosotros inmenso. Y luego viene el tercer momento, que es la resurrección. Al tercer día Jesús es resucitado. Y esto es lo central de todo el misterio, porque todo va a la resurrección. La resurrección significa muchas cosas y no podemos aquí entrar en muchos detalles, pero sí, lo primero de todo, cuando Jesús es resucitado, en el fondo es una palabra de Dios Padre que dice, Él es mi Hijo y por eso lo resucito. Él era justo y lo que dice era verdadero, por eso lo resucito. En el fondo la resurrección es para decir, Jesús, ustedes lo matan, ustedes lo condenan, ustedes no creen en Él, pero yo muestro quién es Él, es el Hijo de Dios y lo resucito. Entonces el punto está en que lo primero que hay en la resurrección es un grito del Padre que dice, Él era el bueno, Él era el justo, Él es el Hijo de Dios.
y lo muestra como tal. Y su palabra vale, y su palabra era verdadera, y su palabra era justa. Y por eso ahora está resucitado y se aparece resucitado glorioso. Lo primero que hace Dios con la resurrección es decir, lo que dijo Jesús era verdadero. Porque podría pensarse que si Jesús viene, predica y finalmente muere y murió, la gente diría, era un profeta más, dijo algo bonito, pero nada más. Ahí está, muerto. No valía tanto, no era para tanto. Pero la resurrección muestra exactamente lo contrario. No era un profeta más, no era uno cualquiera, no era solamente algo bonito lo que él dijo. Era el Hijo de Dios que viene al mundo y Dios lo muestra como tal al resucitarlo, haciendo Dios mismo un acto que es solo propio de Dios, dar la vida y resucitar de los muertos. Entonces, lo que ha hecho Jesús ha sido hecho por el Padre y a través del Espíritu hace que ese muerto resucite, vuelva a la vida. Y con eso el Padre muestra quién era Jesús. O sea, la resurrección muestra profundamente que ese era el Hijo de Dios y que su palabra era la verdadera. Junto a eso, lo que está diciendo la resurrección son otras tres cosas que son anunciadas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba anunciado que cuando viniera Dios al fin del mundo y renovara la creación y viniera su intervención definitiva del reino de Dios, iban a resucitar los muertos, Dios iba a perdonar los pecados y habría una nueva creación. Pues eso es lo que es la resurrección. La resurrección está diciendo lo que ha ocurrido aquí es que ha llegado la intervención definitiva de Dios y Dios ha mostrado que llegó el reinado del Señor. Porque el profeta Joel lo había anunciado y es lo que dicen también los apóstoles en las primeras prédicas. Lo que está pasando es que ha llegado el reinado de Dios, porque el reinado de Dios llega con la venida del Espíritu Santo, con el perdón de los pecados, con la resurrección de los muertos, con una nueva creación. Entonces, lo que ocurre es que la resurrección muestra que llegó lo escatológico, lo definitivo. Estamos viviendo los tiempos definitivos ahora. Ahora ha llegado lo definitivo. Ahora ha llegado la plenitud. Ahora ha llegado la salvación. Dios actuó y actuó definitivamente. Ya había actuado al enviar al Hijo, pero no lo veíamos claramente porque se había hecho hombre normal y corriente. Hasta que la resurrección muestra que realmente Dios actuó incorporándose al mundo, viniendo al mundo y actuando en el mundo. Y no solamente lo resucita porque hay nueva vida, sino que además esa resurrección, como había dicho Jesús en la última cena, es el perdón de los pecados. Perdón para todos, perdón para toda la humanidad. Es el amor y la misericordia que perdona. Por eso que Jesús se entregó por amor y Jesús lo resucitó y Padre lo resucitó, quiere decir, entonces el amor de Dios vence al mal. Es más fuerte el amor y es más fuerte la vida que la muerte y el pecado. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, es el triunfo del amor sobre el pecado, del perdón sobre el pecado. Porque el que había muerto ha resucitado, porque ese muerto ha perdonado a todos, porque entonces Dios dice, para mí es más importante el perdón que el pecado que se había cometido. Entonces, la resurrección es realmente un momento culminante, pero está unido a lo anterior. La resurrección es la resurrección del muerto, es la vida que vence al muerto, es el perdón que vence al que había muerto por nuestros pecados. O sea, siempre es la vida y el perdón que vence el mal del mundo. Y por último, en ese sentido, eso indica que empezó una nueva creación, una nueva historia. Lo dice San Pablo, lo viejo ha pasado, ahora todo es nuevo. Ha empezado una nueva creación. Porque además con la venida del Espíritu Santo hay una nueva creación, como diremos en un momento más. Es también una nueva creación. Y por eso aparece Jesús resucitado con su cuerpo glorioso. Ahí está el punto del cuerpo glorioso, porque está diciendo es una nueva forma de vida humana completa. No es que resucitó el alma, no, es el cuerpo glorioso de Cristo. Nosotros cuando lleguemos a la eternidad vamos a ser resucitados con cuerpo, es decir, toda nuestra corporeidad, toda nuestra humanidad. Y incluso el Apocalipsis dice habrá cielo nuevo y tierra nueva, o sea, todo nuevo. Es lo corpóreo. Esto quiere decir que tiene valor todas las cosas de la tierra. Sobre eso vamos a volver a hablar en el último curso, ¿no? Pero lo que está diciendo ahí es que todo lo humano ha sido renovado. No solamente el alma, sino que es todo lo humano, la historia tuya, tus relaciones humanas,
serán renovadas, tu forma de ser será renovado, tu manera de pensar será renovada, será todo renovado porque todo es nuevo. Es la resurrección lo que hace es una nueva creación donde todo se hace nuevo, donde todo se planifica, donde todo se lleva a la eternidad. Entonces, la resurrección de Cristo es la resurrección de Cristo con su historia. Por eso que Jesús se presenta con sus llagas y dice, aquí estoy yo y estos son mis llagas. Muestra con eso su cuerpo, pero con eso muestra su historia. La resurrección de los cuerpos también es la resurrección de la historia. O sea, yo voy a resucitar con mi historia. Yo con todo lo que soy. No con el pecado, eso se borra. Pero con todo lo que soy, con todo lo que he sido, con todo lo que he querido, con todo lo que he tratado de hacer. Todo eso será renovado misteriosísimamente. No lo sabemos exactamente cómo. Pero todo eso será renovado de una manera nueva y viviremos eternamente con lo que... No es que borrón y cuenta nueva, no. Es todo lo anterior se renueva. Todo está, pero renovado. Entonces, la resurrección lo que indica es todo lo anterior se renueva, no se pierde. Y por eso es importante la resurrección de la carne. Y por eso nosotros rezamos y tenemos tanta fe en la resurrección de la carne. Porque es toda la historia que se renueva y no que se acaba. Y no que cambia, sino que es nueva. Es recrear. No es crear de nuevo, es recrear. Es renovar todo lo antiguo. Ese es el tercer momento. Entonces, la pasión, la muerte, la resurrección y finalmente la resurrección culmina con el envío del Espíritu Santo sobre toda la humanidad, o sea, sobre todos nosotros. Por eso que, si ustedes se fijan, efectivamente Lucas nos dice que a los 50 días de la resurrección envió el Espíritu Santo, lo cual fue como el momento final. Pero en realidad, si ustedes leen San Juan, ven que el Jesucristo resucitado sopla sobre los discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. O sea, se los dio el mismo día de la resurrección. Incluso San Juan había dicho que al momento de la muerte Jesús entregó su Espíritu. Es decir, el Espíritu, aunque se fue entregando en distintos momentos y se sigue entregando hasta el día de hoy, pero eso ha comenzado el mismo día de la resurrección. La resurrección es el envío del Espíritu. Es el envío del Espíritu a todos nosotros. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor salvífico del envío del Espíritu? En primer lugar, como hemos dicho, está unido completamente a la resurrección. O sea, es el Espíritu del resucitado. No es el Espíritu cualquiera, sino que es Jesús resucitado que nos da su Espíritu. Es un Espíritu del resucitado. Es un Espíritu que resucita. Por eso es un Espíritu que nos recrea. Es el Espíritu al interior nuestro el que nos renueva, el que nos resucita, el que nos hace participar de Cristo. Por lo tanto, lo primero que es muy importante tener presente es que ese Espíritu que nos ha sido dado es un Espíritu del resucitado que nos incorpora a Cristo, porque es el Espíritu de Cristo y entonces en el Espíritu nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Es el Espíritu de Cristo, pero no es algo que se aleja de Cristo, sino que el Espíritu de Cristo quiere decir que es el Espíritu que nos hace cristianos, que nos hace uno en Cristo, es el Espíritu que nos une a Cristo. Entonces, el Espíritu está completamente unido a Cristo, de tal manera que es el Espíritu de Cristo que nos hace a nosotros otros Cristos. Por eso que es salvífico, porque nos une a Jesús y nos hace unos en Cristo. Eso es lo primero. Pero además es el Espíritu que purifica, que perdona. Nosotros estamos llenos de suciedad, llamémoslo así, de pecado, de maldad. Bueno, ese Espíritu purifica. Es un Espíritu que limpia. Es un Espíritu que limpia todo de mal, que purifica la mente, que purifica el corazón, purifica los ojos, purifica el cuerpo entero, purifica la vida, purifica todas las relaciones humanas, purifica el mundo. Es un espíritu de pureza en el sentido más hondo, de que mejora las relaciones humanas, mejora la relación con Dios, me hace auténticamente equilibrado, me armoniza conmigo mismo. Es un espíritu que me da que me abraza, pero que me limpia. Y eso tiene muchos significados, tiene enormes cualidades y es muy importante que uno tenga presente eso. Es un espíritu que me hace nuevo. Por eso dice, envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Es un espíritu como agua pura que hace que lo que estaba muerto vuelva a tener vida. Es un espíritu que perdona y que da vida de nuevo.
Y por eso la siguiente característica del Espíritu es que planifica. El Espíritu hace crecer. El Espíritu es lo que me desarrolla. El Espíritu me hace estar totalmente nuevo, pero además potencia mis cualidades, me lleva al máximo mis cualidades. Uno siempre tiene cualidades y tiene ciertas características. Yo soy lo que soy y no voy a ser nunca otra persona. Pero ese que soy puede mejorar. Ese que soy puede desarrollarse. Ese que soy puede amar mucho más. Ese que soy puede ser mucho mejor de lo que soy. Claramente. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu y le pido a Dios que lo envíe siempre más para que yo pueda hacer mucho más de lo que soy. O sea, pueda llegar a ser lo que realmente Dios quiere que sea. Entonces, así cada uno recibe ese Espíritu, un Espíritu que lo planifica, que lo hace nuevo, que lo purifica y lo planifica. Fíjese que son dos cosas que se complementan. En primer lugar, yo limpio todo lo malo, saco todo lo malo mío, pero no solamente saco todo lo malo y sigo entonces igual pero bueno, sino que eso bueno, una vez sacado todo lo malo, y junto en realidad, eso una vez sacado todo lo malo, yo me desarrollo al máximo. Es como alguien que estaba herido. Primero hay que sanarlo, se sana. Pero una vez sano, no solamente está sano, sino que hay que entrenarlo para que se desarrolle y sea un excelente deportista, ¿no? O sea, una persona puede tener una lesión, primero hay que sanarla. Pero una vez sanada la lesión, hay que entrenar para desarrollar al máximo sus potencialidades. Eso es lo que hace el Espíritu. Me sana y me desarrolla al máximo. Y finalmente, todas esas cosas que hemos dicho del Espíritu se resumen en que el Espíritu me hace identificar con el Hijo. Por eso que es el Espíritu Santo el que viene a mí y me transforma en el Hijo, purificándome, desarrollándome, y finalmente me identifica con el Hijo. Y me hace uno con el Hijo. Y finalmente me hace hijo. Y entonces el Espíritu lo que permite finalmente, y todo esto iba para que yo finalmente pueda mirar a Dios y decirle Padre, decirle Abba, como decía Jesús, y sentirme hijo de Dios para siempre, amado por Dios eternamente, y amado por Dios en una relación personal con Dios como el Hijo. O sea, todo apunta y todo esto apunta a que yo pueda decirle a Dios Padre, sentirme amado gratuitamente por Dios, incondicionalmente por Dios, y yo me sienta hijo querido, absolutamente privilegiado por Dios y pueda vivir completamente confiado en Dios, viviendo completamente en la vida con Dios. Eso es lo propio del Espíritu y eso es lo que finalmente hace toda esta redención. Entonces, si volvemos ahora atrás y resumimos todo, la encarnación de Cristo lo que busca era esto, final. Entonces, es todo un proceso. Desde el primer lugar, Dios nos crea y quiere para nosotros una vida estupenda. Y a pesar de que nosotros hemos fallado, entonces viene el Hijo, se hace lo que nosotros somos, nos modela nuevamente, nos muestra exactamente cuál es el modelo, nos muestra el mensaje y luego Él mismo asume nuestro lugar, nos perdona y muere por nosotros para que nosotros lo acojamos y nos envía su Espíritu para que cada uno de nosotros en Cristo podamos ir renovándonos, podamos ir purificándonos, podamos ir acercándonos al Hijo, haciéndonos uno con Él y finalmente poder mirar a Dios y decirle Padre. Y eso nos hace ser una persona nueva, una vida nueva, una esperanza nueva y ese es el fin de nuestra vida. Entonces, la pasión, el misterio pascual como que sintetizan lo que es toda la vida de Cristo, pero también sintetiza toda nuestra vida. O sea, el misterio pascual y la pasión que ahora estamos terminando de ver es la síntesis de la vida de Cristo, pero también es la síntesis de nuestra vida. Hemos sido creados y hemos sido llevados durante toda nuestra vida precisamente para esto, para que cada uno de nosotros pueda realmente, eternamente, vivir como hijos, llenos del Espíritu, como hijos, diciéndole a Dios Padre. ¿Qué haremos en el cielo? Es un misterio, algo conversaremos en la última clase, pero sobre todo lo que haremos será amar y saberse y recibir amor, que es lo más grande que podemos tener. Entonces, realmente el misterio pascual es muy bonito, es muy importante y es lo central. Y ese misterio pascual lo tenemos que vivir durante toda la vida. De eso conversaremos en la próxima clase cuando hablemos un poco de la iglesia y de los sacramentos y de la vida humana.
Pero este misterio pascual es el resumen de la vida de Cristo y es el resumen de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser así pascual siempre. Ojalá que durante esta semana podamos reflexionar sobre este precioso triduo pascual, sobre este profundo misterio que nos resume a nosotros y a Cristo. Y cada uno pueda sacar las conclusiones para su propia vida y decir realmente cómo yo puedo vivir de esta manera, cómo puedo ser más consciente, cómo puedo tener más presente toda la vida que yo vivo en Cristo, que ha muerto y resucitado, vivo como resucitado en Cristo, lleno del Espíritu, para decirle a Dios Padre. Meditémoslo, pidámosle a Dios este misterio, que lo comprendamos un poco más y sobre todo agradezcamos este misterio pascual. No hay algo más grande, no hay regalo más grande, no hay otro don más grande que esta renovación que nos ha traído el misterio pascual. Con ese espíritu entonces podamos quedarnos esta semana contentos. Hasta la próxima clase. Gracias por participar y meditemos mucho este profundo misterio pascual que es el centro de toda la vida cristiana. Que Dios los bendiga mucho entonces.